Bienvenidos a No mires atrás. En una noche estrellada, 3 amigos decidieron adentrarse en el bosque de su pueblo. Era un lugar que todos conocían, pero que nadie se atrevía a explorar después del anochecer. Entre risas y bromas, comenzaron a caminar, sin darse cuenta de que algo los observaba desde las sombras. A medida que la neblina empezaba a envolverlos, los chistes se transformaron en susurros nerviosos. Cuando decidieron encender una hoguera, el frío se intensificó, pero no era el clima. Sentían que algo se movía entre los árboles. Uno de ellos, Pablo, insistió en que era solo su imaginación, pero su voz temblorosa delataba su miedo. Justo entonces, oyeron un crujido. Su corazón comenzó a latir más rápido. Aterrados, miraron a su alrededor y vieron una figura oscura, casi humana, pero con ojos resplandecientes que los miraban fijamente. Sin pensarlo, empezaron a correr, pero con cada paso, la figura se acercaba más. Finalmente, llegaron a la carretera, donde el último destello de luz se desvanecía. Miraron atrás, y la sombra había desaparecido. Sin embargo, en ese momento supieron que la noche no había terminado. Desde entonces, cada vez que pasan por ese bosque, sienten ese mismo escalofrío, como si la sombra estuviera acechando, esperando pacientemente su regreso. Scenes: Dark Forest, Moonlit Night, Mist rolling in, Shadowy figure watching, Running through trees. En una ciudad dormida, había un viejo hospital que había cerrado sus puertas hace décadas. Se decía que estaba maldito. Un grupo de valientes decidió explorar sus oscuros pasillos una noche de Halloween. Armados solo con sus móviles, se adentraron en aquel lugar. Mientras caminaban, el eco de sus pasos resonaban en las paredes. Pero pronto empezaron a escuchar otros ruidos, susurros que parecían provenir de la habitación contigua. Se miraron entre ellos. La diversión inicial se fue desvaneciendo. Cada vez que se acercaban a una puerta, los murmullos se intensificaban. Abrieron una puerta que daba a una sala de operaciones, donde los instrumentos todavía estaban esparcidos, cubiertos de polvo. En el centro, un viejo espejo reflejaba algo más. Uno de ellos, Sara, sintió que alguien estaba detrás de ella. Se giró, pero no había nadie. El grupo comenzó a entrar en pánico y, al intentar salir, las puertas parecían cerrarse de manera inexplicable. De repente, el aire se volvió frío, y una sombra oscura cruzó la habitación. Gritaron, y los susurros se convirtieron en gritos. Finalmente, lograron salir, pero cuando miraron hacia atrás, el hospital estaba en silencio. Desde esa noche, ninguno ha podido olvidar los ecos de aquellos murmullos, que ahora les parecen más reales que nunca. Scenes: Abandoned Hospital, Dark Hallways, Flickering Lights, Shadows Moving, Old Surgical Instruments. Era una noche cualquiera, cuando Marta decidió conducir sola hacia su pueblo después de una fiesta. La carretera era larga y solitaria, y a su alrededor solo había campos oscuros. Al principio, todo parecía ir bien, hasta que comenzó a notar algo extraño. A cada rato, un coche aparecía detrás de ella, pero al girar en cada curva, desaparecía. Esto se repitió varias veces, y Marta empezó a sentir un escalofrío que le recorría la espalda. Intentó acelerar, pero el coche extraño parecía seguirla, siempre manteniendo la misma distancia. Aterrorizada, decidió parar en un área de descanso. Mientras esperaba, sintió que no estaba sola. Miró por el espejo retrovisor y vio la figura de un hombre que se acercaba a su coche, su rostro escondido bajo una capucha. Con el corazón en un puño, encendió el motor y salió disparada. A medida que avanzaba, el coche extraño apareció nuevamente en la carretera detrás de ella. Cuando finalmente llegó a su pueblo,
Se dio cuenta con horror que el coche había desaparecido. Sin embargo, cuando llegó a casa, encontró una nota en su parabrisas que decía: «Te estaba buscando. Nunca olvidará esa noche, y aunque ahora se siente segura en su hogar, el miedo persiste, como una sombra que no se aleja». Scenes: dark lonely highway, headlights in the distance, eerie silence, parked car, mysterious figure approaching. En un antiguo piso que pertenecía a su abuela, Laura descubrió un desván olvidado. Entre el polvo y la telaraña, se encontraba una muñeca de porcelana que parecía mirarla fijamente. Desde que la llevó a su habitación, todo a su alrededor comenzó a cambiar. Noches de insomnio, ruidos extraños, y la sensación de que alguien la observaba. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero pronto comenzó a escuchar risas infantiles que provenían de la muñeca. Cada día que pasaba, la muñeca se movía un poco más, y Laura se encontraba con ella en lugares extraños de su casa. Decidida a acabar con la situación, decidió deshacerse de la muñeca, dejándola de nuevo en el desván, pero cuando regresó, encontró un rastro de pequeñas huellas que llevaban a su habitación. Esa noche, mientras dormía, despertó con un susurro suave: «No te olvides de mí». Desde entonces, cada vez que abre el desván, siente que la muñeca la llama, recordándole que el pasado nunca se va del todo y que algunos recuerdos son mejores dejarlos olvidados. Scenes: dusty attic, old porcelain doll, eerie dim light, child's laughter, footprints on the floor. Javier solía viajar en tren cada mañana hacia su trabajo. Una mañana, se sentó junto a un hombre mayor que parecía perdido en sus pensamientos. Durante el trayecto, el anciano le contó que había trabajado en una mina y que había visto cosas que lo habían marcado para siempre. Javier escuchó atentamente, pero al mirar por la ventana, vio que el paisaje empezaba a desvanecerse en una niebla densa. Cuando volvió la vista al anciano, este ya no estaba. Se sintió incómodo y decidió cambiar de asiento. De repente, una voz susurrante le habló desde atrás, y al girarse, vio al mismo anciano, pero ahora con una expresión sombría. «La vida es un viaje, y algunos no saben cuándo deben bajar», dijo con voz temblorosa. Asustado, Javier se levantó y salió del vagón, pero cuando miró atrás, el anciano también lo seguía. Al llegar a su destino, el tren se detuvo, y al salir, miró nuevamente a su alrededor, pero el anciano había desaparecido. Desde entonces, cada vez que toma el tren, siente su presencia y escucha sus murmullos, como si el tiempo estuviera atrapado en un ciclo del que no puede escapar. Sense, train interior, fog rolling in outside, elderly man talking, suspenseful atmosphere, train station exit. La primera historia comienza en un pequeño pueblo perdido entre montañas, donde un grupo de amigos decidió hacer una acampada. Era una noche oscura y fría, y mientras contaban historias de miedo, uno de ellos, Carlos, se aventuró a explorar el bosque. Al poco tiempo, sus amigos oyeron gritos desgarradores que provenían de la oscuridad. Sin pensar, se lanzaron a su búsqueda. Lo que encontraron fue algo que jamás olvidarían: una sombra alta y delgada que se movía entre los árboles, con ojos brillantes que los miraban fijamente. Cuando al fin encontraron a Carlos, estaba de pie, como en trance, mirando hacia la nada.